Vamos a hablar sobre estilos de capa. Y quiero que miremos por acá un archivo. Sí, por acá tengo un archivo que se llama ejercicios 70. Así se llama ese archivo y vamos a convertir los colores del documento al espacio de trabajo. Primero quiero que miremos un concepto y es el de en capas tenemos dos ítems que se parecen. Por ejemplo, voy a abrir aquí rápidamente una foto. Y quiero que esta foto esté en el archivo anterior. Ya sabemos, clic derecho, duplicar capa. Y le decimos que se duplique en ejercicios 70. Acá ya tenemos en la capa donde estaba la capa de ejercicio 70, la capa fondo. Ahora tenemos fondo copia. Tenemos dos fotitos, ¿sí? Y pues acá hay dos valores, uno se llama opacidad y relleno. Resulta que cuando yo bajo la opacidad pasa esto, que es algo que ya hemos visto pues en otras cosas. Y cuando yo bajo el relleno en la capa obtenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Esto se llama relleno de opacidad, ¿no? Pasa también como cuando estábamos trabajando ayer el tema de las opciones, ¿no? Por aquí cuando estamos trabajando opciones de fusión, ¿sí? Por aquí aparece como opacidad y como opacidad de relleno, ¿sí? Opacidad de relleno. Entonces, primero que todo, pues dentro de lo que son los estilos voy a hacer un ejercicio donde vamos a aprender qué es la opacidad de relleno, digamos, qué diferencia hay entre opacidad y opacidad de relleno, ¿cierto? Porque uno no se puede quedar con que no, pues esto hace lo mismo que esto, pero pues si hiciera lo mismo no estaría repetido, ¿cierto? Eso es lo que uno concluye. Bien, entonces fíjate lo que voy a hacer. Voy a crear una capa nueva, ¿sí? Y en esta capa nueva voy a colocar algunos elementos. Voy a seleccionar por acá una punta de pincel, ¿sí? Aquí estoy utilizando la tableta Wacom, control alt, arrastro hacia la derecha o arrastro hacia la izquierda, ¿sí? Más o menos por ahí. Vamos colocando diferentes tipos de anchuras. Entonces acá, ¿qué estoy generando? Estoy generando como unas especies de gotas, ¿sí? Claro, pues esto no son gotas tan reales como las que puede hacer, por ejemplo, un programa de 3D, ¿sí? Un programa de 3D te puede hacer una gota muy real, porque dentro de una gota pasan muchas cosas, ¿cierto? Pero pues digamos que aquí en Photoshop podemos generar más o menos un efectito de gotas básico, ¿sí? Por lo menos. Entonces acá estoy haciendo unos puntitos, por acá voy a generar otro por acá y otro por aquí, ¿listo? Bueno, entonces de lo que estamos hablando en este momento es de estilos de capa, así se llama, ¿sí? Como siempre te he dicho, la idea es que estemos tratando de grabarnos las cosas como se llaman en el programa, ¿no? Por eso hablamos de capas de ajuste, de filtros inteligentes, de los objetos inteligentes también, de los diferentes tipos de modos de fusión, etcétera. Entonces en este caso se llama en inglés layer styles o estilos de capa. Se puede reconocer por este botón que dice FX o FX que está en la parte inferior. El propósito de este botoncito o de esta opción llamada estilo de capa, fíjate que si me coloco encima, ahí va a salir un tooltip que dice añadir un estilo de capa, o sea, así se llama. Entonces vamos a hacer clic. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos bisel, trazo, sombras y vamos a ir viendo varias cosas que tienen que ver con los estilos de capa. Entonces, en este momento, ¿qué quiero ponerle? Un bisel y relieve. En el momento que yo activo ese efecto, entonces se abre el panel o la ventana estilo de capa, que es la única forma como se puede abrir, digamos.
Es decir que digamos, este es el camino por capas, ¿no? Aunque de todas maneras yo tengo por aquí en capas, ¿sí? Puedo decirle también en algún punto, ¿sí? Por acá puedo decirle estilo de capa, bisel y relieve, ¿sí? Podríamos hacerlo por acá también, ¿no? Podemos darle también doble clic. Pero quiero decir que esto no es un filtro o un efecto, no, se llama así estilo de capa y se hace por las capas. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo, voy a hacerlo por aquí de nuevo. ¿Qué pasa cuando yo le digo bisel y relieve? Que se activa automáticamente el efecto o el estilo bisel y relieve. Fíjate que si yo, por ejemplo, le doy doble clic, es cierto que se abrió el estilo de capa, pero no tiene activo bisel y relieve. Entonces, hay una pequeña diferencia entre tener el checkbox activo, ¿sí? Y tener un efecto activo. A ver, ¿a qué me refiero? Fíjate que yo podría eventualmente solo activar el efecto, pero en este caso, aunque lo estoy activando, no estoy viendo las opciones. Entonces ahí es donde está el detalle, así que de pronto no se puede confundir. O sea, que si quieres ver las opciones de cada una de estas categorías, tienes que hacer lo que se resalte. Ahí si es que aparece como en un gris más clarito. O sea, que aparte que tiene el checkbox, está seleccionado, por lo cual vemos acá un título que dice bisel y relieve. O sea, esta es la clave para saber que estoy en el estilo, ¿sí? Y así con cada uno. Si yo, por ejemplo, activo trazo, entonces me coloco en trazo y sé que las opciones que están apareciendo aquí son las de trazo. El bisel y relieve, pues es un efecto donde se le puede colocar cierto volumen a los elementos. Así que fíjate que ahora estas gotitas cobraron un volumen. Yo le puedo aumentar el tamaño, ahí puedes darte cuenta, ¿sí? Puedo aumentarle el tamaño, puedo colocar un suavizado, puedo colocarle un diferente estilo de bisel, ¿sí? Aquí dice inglete interior, inglete exterior, relieve acolchado, sí, son diferentes tipos de biseles. Yo en este caso quiero colocarle un inglete interior. Aquí hay varias opciones también, ¿sí? Por ejemplo, cincel duro, cincel blando y una que se llama redondeado, que es la que voy a colocar ahorita. Algo que me parece muy importante es la luz que tenga ese efecto, ¿sí? Acá vemos un ítem que se llama sombra. Entonces, esto tiene un widget o un indicador, ¿sí? Esta gráfica yo puedo utilizarla para configurar tanto la distancia como la ubicación. Digamos, no solamente hablando de el ángulo como tal, sino ángulo y distancia, ¿sí? Entonces fíjate que acá estoy diciéndole ángulo y distancia. Puedo subirle el tamaño, ¿sí? Y aquí vamos viendo cómo va funcionando esto. Si bajarlo más o menos por aquí, si podemos bajarle un poco el suavizado, ya, pero entonces estamos viendo que ese bisel ya ahí se comienza a ver, ¿vale? Entonces aquí estamos trabajando. Por un lado también tenemos la profundidad, ¿no? Tenemos profundidad, tenemos tamaño, tenemos suavizado y pues digamos que la idea es en este caso que le coloquemos una luz brillante, ¿sí? La luz brillante se puede lograr acercando este circulito a este punto. Entonces entre más cerca esté al punto quiere decir que la luz está más cerca del objeto, por lo cual se vería más brillante, ¿sí? Aquí vamos calibrando esto entre el suavizado, entre la profundidad, etcétera. Entonces digamos que por ahí. Para que se vea un poco mejor le podemos colocar una sombra paralela. Entonces voy a colocarme aquí en sombra paralela, ¿sí? Se activó el checkbox, se alumbró en gris y acá dice sombra paralela. Tiene modos de fusión, por defecto aparece multiplicar, pero pues yo podría cambiar a un modo de fusión distinto.
Puedo cambiar el color de la sombra, ¿no? Si fuera el caso. Puedo cambiar la opacidad de la sombra también. Tenemos también el ángulo, la distancia. Tenemos la extensión de la sombra, tenemos el tamaño de la sombra. ¿Sí? En este caso quiero que la sombra sea con una opacidad baja, ¿sí? Un poco menos de distancia. Y vamos a dejarla por ahí, le decimos OK. Entonces, si yo en este momento le bajo la opacidad, ¿no? Vamos a volver a repetir el procedimiento que hicimos al inicio de la explicación. Bajamos, bajamos. Entonces, pues bueno, se obtiene la opacidad que ya sabemos cómo funciona. Pero si yo cambio ahora a relleno, fíjate que aquí ya vamos a notar una diferencia. Porque lo que va a reducirse o lo que se va a volver transparente es solamente el relleno de la capa, más no los estilos. Los estilos quedan intactos, por lo cual podemos lograr ese efectito de gotas sobre esta capa fondo. Si yo sigo pintando en capa 1, entonces yo puedo decir acá quiero poner más puntitos, ¿sí? Etcétera. Y entonces ahí ya podemos estar trabajando, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese primer ejercicio. Okay. ¿Listo?